de la mano con la doctora Ana Brañez. Ella es médica cirujana de nuestra casa de estudios, ONMCM, con una sólida formación en investigación, salud pública y medicina basada en evidencias. Cuenta con una maestría en ciencias en investigación epidemiológica por la UPCH. Es metodóloga en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, elaboración de guías de práctica clínica del Seguro Social del Perú. Es docente en EviSalud, donde dicta cursos de medicina basada en evidencias, revisiones sistemáticas y metodología de la investigación. Docente del curso de tesis en la Universidad Científica del Sur, cuenta con una trayectoria destacada en investigación estudiantil, siendo miembro titular de ADIX durante más de 7 años. Cuenta además con un interés y trabajo académico centrado en salud pública, enfermedades crónicas no transmisibles y toma de decisiones clínicas basadas en evidencias. Recibamos así también a la doctora Ana Brañez. Un gusto que nos pueda dictar este tema de búsqueda bibliográfica y gestores de referencia. Le doy el pase, doctora Ana. Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver los temas de búsqueda bibliográfica y también gestores de referencia. Vamos a comenzar con búsqueda bibliográfica, así que atentos. Quizás algunos de ustedes ya tienen un poco de noción o algunos conocen algunos aspectos con respecto a las bases de datos o al base de datos, las bases de datos, o al menos han escuchado de ellas, ¿no? Y quizás también algunos de ustedes utilizan algún programa de gestor de referencias o conocen, han escuchado alguno de ellos. Pues hoy día vamos a aclarar las dudas que tuvieran sobre estos dos temas y bueno, enseñarles una manera quizás amigable de cómo poder realizar su búsqueda y utilizar estos programas. Entonces, el primer tema, que es búsqueda bibliográfica, primero decirles por qué es importante saber hacer nuestra estrategia o dónde buscar y con qué fin buscamos esta información. Existe en la web un montón de información. Y hoy en día está la IA, ¿no? La IA también te responde. Entonces hay un montón de exceso de información y uno no sabe dónde buscarlo, ¿no? Existen múltiples páginas. La IA también te saca referencias de todo su de todo su, todos los archivos que tiene guardado, etcétera. Así que el hecho de buscar sin saber cómo comenzar puede consumir nuestro tiempo demasiado, porque hay bastantes maneras de cómo realizarlo. También hay quizás literatura que ustedes han podido leer el año pasado o años anteriores, y ya esto pudo haber cambiado, ¿no? Estos temas o estos paradigmas o estos resultados ya pudieron ser obsoletos, entonces tenemos que estarnos actualizando. Y por lo tanto, por otro lado, tenemos que mejorar nuestra manera de buscar, ¿no? Podemos colocar palabras simples que a veces nos van a ayudar, pero quizás si colocamos mejores los términos o los ordenamos mejor, vamos a encontrar con más cercanía o ser más directos en lo que quisiéramos buscar, ¿no? En vez de encontrar un montón de información que no nos va a ser útil. Así que necesitamos organizar nuestra búsqueda. Necesitamos saber dónde buscar y dónde lo voy a guardar para poder leerlo detenidamente en su momento o después utilizarlo y no volverlo a buscar desde cero, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la mejor evidencia disponible. ¿Qué quisiera yo responder con respecto a la pregunta que me he planteado? Y por lo tanto necesitamos una búsqueda amplia, eficaz y estandarizada, ¿no? ¿Para qué? Para darnos de tiempo, porque en verdad hay maneras de hacerlo mucho más ordenado y mejorar la calidad, ¿no? Hay maneras de cómo utilizar herramientas o utilizar estos términos para poder saber qué es lo que quiero buscar. Antes de hablar de las bases, tenemos que saber cómo se publica la evidencia, ¿no? Para saber por qué voy a buscar en este lugar y no en otros, ¿no?
Ya. Entonces, ustedes lo más probable es que ya han visto los artículos científicos, ¿no? Estos artículos científicos están en la web, son PDFs, son documentos, que como ustedes han podido ver, eh, tienen un título, tienen los autores que forman parte de ellos, y hay veces de que también podemos ver cuál es la revista en la que ha sido publicada y en qué sección de la revista está publicada, ¿no? En tal volumen, en tal edición, en tal año, consta de tantas páginas. Así que estos artículos son publicados en una revista científica, ¿no? Entonces, el artículo A forma parte de esta primera revista científica, el artículo B, que también va a responder mi pregunta, forma parte de otra revista B, etcétera. Entonces, no existen artículos que se publiquen de manera independiente, que haya sido pasado por revisión por pares y todo el proceso de edición, de editorial. Todos forman parte de una revista científica. Ahora existen infinidad de revistas científicas y bueno, muchos menos en salud, pero de todas las ciencias hay infinidad. Y no nos vamos a poner a buscar en cada una de estas revistas científicas. Lo bueno que estas revistas las podemos ubicar en los diferentes buscadores o en base de datos. ¿Cuáles son ellos? Ejemplo, acá tenemos tres: PubMed, que es la más grande en salud, en información biomédica; Scopus, que es la que más está dirigida a ciencias e ingenierías; y Cielo, que ahí podemos encontrar bibliografía latinoamericana. Ya, entonces, nosotros lo que hacemos es buscar en estos bases de datos, buscar en sus buscadores, porque estos buscadores tienen metadatos, es decir, tiene información básica, la mínima información, para yo poder ubicar los artículos científicos en las revistas que han sido publicadas. Por ejemplo, en PubMed, no sé, quiero buscar sobre fármacos de diabetes tipo 2, coloco las palabras en el buscador y me va a salir, ¿no? Mira, se publicó tal artículo en tal revista en tal año. También este otro artículo en tal revista en tal año. También este otro, ¿no? Entonces acá, en cada uno de los buscadores, ya me va a dar información básica para yo poder decidir, esto me podría servir, esto también. Esto podría ser, y ya tengo que yo entrar a los links que me da PubMed en este ejemplo, para ir a la revista y ubicar el artículo y ya leerlo de manera completa y cerciorarme si es que efectivamente me va a servir o no. Y que es por eso que tiene metadatos, y tengo que buscar acá para ubicar el resto de información que me va a ser útil. Entonces, el siguiente paso que es saber cómo buscar en los bases de datos, en los buscadores, ¿no? Y ahí necesitamos aprender cómo realizar nuestra estrategia para búsqueda bibliográfica, ¿no? Y no solamente estos anteriores buscadores, que serán estos últimos tres, son útiles, ¿no? Ustedes también pueden buscar en Google Académico, pueden buscar en Lilacs, que también es otra fuente para información de Latinoamérica y Caribe. En Google Académico usualmente ubicamos literatura gris, o también ubicamos otros artículos de habla hispana en español o también en inglés, ¿no? Existen otras bases de datos, ¿no? Quizás ustedes, no sé, ¿han escuchado alguna otra? Quizás algún voluntario en el chat o haciendo uso de micrófono. ¿Han escuchado alguna otra base de datos? Scopus, sí, Scopus está acá en la diapositiva. Muy bien. Science, ¿no? Nature. Nature. Sí, Nature, Science también. Ya. Nature y Science son revistas. O creo que te refieres a Science Direct. Bueno, Science Direct sí es un buscador, pero, o sea, no es un buscador equiparable a estos que son más grandes. Es por eso que buscando en ellos ya encontramos información de Science Direct, que está muy ligado a Scopus, literal. Que está muy ligado a Scopus, pero también lo podemos encontrar en PubMed en otros lados. ¿Conocen algún otro? Ya, Red Click. Ese no lo conozco.
Si tienen el link, a ver, para explorar. Hay algunos otros que son, por ejemplo, Embase. No estoy segura si San Marcos tiene acceso. Yo nunca tuve acceso, así que no sé si ustedes lo tienen. Web of Science sí lo tenía San Marcos, no sé si ahora lo tienen tampoco. Pero también son otras fuentes para buscar información, ¿no? Pero son algo adicionales. La verdad es que no es frecuente buscarlos ahí. Los más básicos son estos para ustedes. Estos son los más amigables de manera inicial. Si tienen acceso a todos ellos por la universidad. Eh, y, eh, y nada más también hay base de datos ya muy especializadas. Por ejemplo, no sé si hay alguien de psicología, pero utilizamos PsycInfo, que es para psicología, cuando queremos encontrar información de salud mental, ¿no? Otras más útiles, creo que no hay más. Así que vamos a aprender en estas 5, y en primera instancia en PubMed. En PubMed, como les he indicado, es la más grande, es la que vamos a encontrar la mayor cantidad de artículos de información biomédica y va a ser, es mucho más amigable aprender a buscar acá para después saber cómo estructurar la búsqueda en el resto de buscadores. Entonces, en primera instancia, nosotros identificamos qué necesitamos buscar. ¿Qué tengo que buscar con respecto a mi trabajo? O en este caso, ustedes al protocolo que están realizando, ¿no? ¿Qué es lo que necesito buscar? Si ustedes necesitan buscar si se han realizado estudios similares, si hay estudios nacionales o internacionales que hayan respondido a la pregunta, información sobre para su marco teórico, antecedentes sobre la introducción, el background, etcétera, ¿no? Para saber, para poder hacer su introducción. Y también ver si es que efectivamente esto ya ha estado respondido y lo descartan como idea. O también buscar alguna justificación de por qué sería necesario realizarlo por parte de ustedes. Entonces, esto nos ayuda a formular de manera correcta su pregunta de investigación. Quizás tienen una pregunta, una primera propuesta de investigación, entonces uno tiene que verificar de que esto no haya sido respondido antes y asegurarse de los componentes que creo que ya les han enseñado, ¿no? Los fines. Y bueno, plantear la pregunta para poder hacer la búsqueda de manera apropiada. Esto puede ser un poco confuso como yo lo digo ahora, así que vamos a ver unos pasitos. Vamos a ver unos pasitos ordenados para que ustedes sepan cómo realizar toda esta búsqueda bibliográfica. Entonces, comienzan primero con su planteamiento de pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación tiene que tener componente pico. Población, intervención, comparador, desenlace. Y ahorita vamos a ver un poco de esto, ¿no? De esta pregunta de investigación vamos a identificar las palabras claves que necesito para poder buscar sobre ella. Tenemos que romper la barrera del idioma, es decir, no solamente vamos a necesitar información en español, quizás algunos tenemos la dificultad sobre el idioma, pero la gran mayoría de información de literatura pues está en inglés, ¿no? La gran mayoría de investigaciones se publican en inglés y es el idioma que usualmente se utiliza internacionalmente para comunicar algo, ¿no? Pues al menos, no digo que tengan que ser expertos en inglés. Ahora hay manera de cómo traducir la información. Y también, por lo menos, tener el inglés, porque por lo menos van a encontrar el título o el resumen y ya el resto de contenido quizás en español o en otros idiomas. Vamos a aprender a usar tesauros. Tesauros son como que etiquetas que ciertas bases de datos tienen. Y es una etiqueta de, por ejemplo, en PubMed. Ok, tengo esta etiqueta para diabetes tipo 2, type 2 diabetes. Y todo lo que tenga esa etiqueta va a
es investigación que evalúa en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces yo creo que necesito es encontrar los artículos que tienen esa etiqueta, ¿no? Entonces tengo que saber cómo colocar en mi búsqueda esa etiqueta para que me ubique esos artículos, ¿no? Aparte, no todo va a estar etiquetado. Quizás van a haber palabras que no existen etiquetas, no tienen etiquetas o tienen tesauros, o tienen el tesauro de, no sé, de una manera, pero hay otras maneras, sinónimos, de también referirse a esa misma palabra. Y podría ser que hay artículos que hayan utilizado estas otras palabras y no la etiqueta. Y tampoco PubMed lo haya etiquetado, ¿no? Por X motivo. Entonces, es por eso que también necesitamos identificar los sinónimos y colocarlos en nuestra búsqueda. Luego de tener estas dos palabras, hacemos toda nuestra sintaxis con operadores booleanos, que son los OR, los AND, y a veces utilizamos el NOT, ¿no? Que en breve vamos a verlo. Hacemos nuestra estrategia de búsqueda en PubMed, como les había indicado, y luego de ya cerciorarnos de que esta es la estrategia de búsqueda que vamos a utilizar, traducimos esa estrategia a las demás bases, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver cómo, y ya. Y puedo utilizar el resto de estrategias para el resto de base de datos para encontrar también información. Podemos mejorar o ser mucho más detallistas, utilizar más información o más herramientas para hacer una búsqueda avanzada. No es el objetivo, es algo adicional en este paso en el que estamos. Esto lo utilizamos más en otros tipos de estudios, pero también pueden utilizarlo. Luego de ya realizar búsqueda, lo que tenemos es que hacer, guardar nuestros resultados, y es por eso que tenemos que saber utilizar los gestores de referencia para organizar nuestros resultados. Y podemos extender la búsqueda o evaluar si la búsqueda me ha encontrado efectivamente lo que quería encontrar. O debo de mejorar esta, agregar otros términos, me ha faltado, no sé, agregar esto, no, mejor lo hago en una población más grande, etcétera, ¿no? Porque esto les va a ayudar a perfilar mejor su pregunta de investigación, y puede ser que vayan a cambiarla o ser más específicos. Entonces, dependiendo de qué le preguntas a la base de datos, o sea, de qué le pides a la base de datos encontrar, esa te va a dar información. Si tú le pides algo muy no tan claro, pues la base de datos te va a arrojar toda clase de artículos, y quizás muy amplio, ¿no? Si tú le pides algunas palabras y no todas las que quisieras colocar, también, ¿no? Te puede buscar todo artículo que tenga esta palabra, pero no necesariamente el artículo, su tema principal es ese tema o esa palabra que has colocado, ¿no? Entonces, es muy importante cómo nosotros le decimos a la base de datos que quiero buscar tal información. Entonces, antes de la búsqueda tengo que tener mi pregunta de investigación, tengo que tener qué tipo de estudio quiero encontrar, y tengo que colocarlo en formato pico, ¿no? Tengo que conocer cuáles son los conectores, que son los términos booleanos, y también, dependiendo del buscador, voy a utilizar paréntesis o corchetes, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en breve. Y los entry terms, los tesauros, que en PubMed son mesh, y en otras bases son otros tipos, ¿no? Así que, hablando de los tesauros, como les había dicho, son etiquetas o son índices, términos estandarizados que van a representar de manera única un concepto. Es una etiqueta, ¿no? Una etiqueta que las diferentes bases de datos utilizan para ordenar los temas que abordan los diferentes artículos que están integrados en su base de datos, ¿no? Es muy diferente a cualquier término libre, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero buscar sobre vitamina C, no existe un tesauro que sea tal cual vitamina C, ¿no? Sino su palabra más científica, que es
Ay, colega, ya me acuerdo. A ver, vitamina C, el ácido ascórbico. Ustedes van a encontrar en PubMed que para buscar vitamina C se usa la palabra ácido ascórbico. Tenemos que utilizar ácido ascórbico como término mesh, pero pueden haber artículos que hayan utilizado la palabra vitamina C porque es es un término muy utilizado para referirse a esto. Así que un término libre sería vitamina C, pero el término en formato tesauro es ácido ascórbico, porque de esta manera PubMed ha etiquetado a esta palabra. Los tesauros no son, como les había dicho, términos libres, están de manera ordenadas. Siempre cuando ustedes ubiquen un tesauro, van a verlo ubicado en una familia. A ver, les voy ahorita a mostrar justo el ejemplo que les dije sobre término mesh. Entonces, en PubMed utilizamos los términos mesh. Porque si queremos buscar esto, colocamos este enlace y acá nos va a salir la página para buscar los términos mesh. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar vitamina C. Y pongo buscar, y como les había dicho, no existe vitamina C en término mesh, sino su sinónimo que es el ácido ascórbico. Hacemos clic al primer resultado porque este es el resultado que quiero, que soy interesada a utilizar. Van a ver otros más. Acá dice que me arrojó 95 resultados con lo que yo encontré, pero no es que sean de mi interés, así que escojo el primero. Entonces escojo el primero, que es el ácido ascórbico, leo su definición y efectivamente me dice que es vitamina C. Hay algunos otros términos. Bueno, este término fue introducido en del año 1965. ¿Puedo yo querer ser más específica que encontrar sobre el ácido ascórbico? Acá hay sinónimos sobre el ácido ascórbico. Acá hay, si quiero encontrar su acción farmacológica. Y acá les hablaba sobre la familia, ¿no? Acá me dice dentro de qué términos está ácido ascórbico, ¿no? Hay 3 familias para ubicarlas, ¿no? Todas acá. Acá la puedo ubicar dentro de los carbohidratos. Acá la puedo ubicar dentro de los ácidos de azúcar. Y acá la puedo ubicar dentro de los químicos orgánicos, que igual, ¿no? Va hacia al final ser un ácido de azúcar, pero otra rama, ¿no? Hay otra rama para llegar al ácido ascórbico. Entonces hay 3 ramas para llegar al ácido ascórbico. Y finalmente ubica esto. Ya. Entonces, a eso me refería con esta imagen, que estos términos están ya ligados, ordenados en campos más grandes, ¿no? Y finalmente, si agregamos este término, pues busca esta palabra en específico. Como les había dicho, PubMed es mesh. Hay otras bases. En LILAC utilizamos los DEX, que son los escritores en ciencia de salud. En Scopus utilizamos los términos mesh y los términos entry, que son... Hay otra base de datos que es Embase, que no la vamos a aprender hoy día, que utiliza los términos entry, ¿no? Y es la misma lógica. Entramos a Embase, hay una parte para colocar mi búsqueda y me dice cuáles son los términos entry o el término entry para utilizarlo, ¿no? En Scopus no tiene tesauros, entonces o podemos utilizar los mesh o podemos utilizar los entry. Y decirle que lo busque de manera principal, ¿no? Entonces, esto es con respecto a los tesauros y ya sabemos que son etiquetas, ¿no? Etiquetas de diferentes bases de datos. Con respecto a los operadores booleanos, son 3, el AND, el OR y el NOT. El AND es el I, el OR es O y el NOT es NO. Entonces acá con respecto a los operadores booleanos, para entenderlo, tenemos que volver a recordar sobre teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, teoría de conjuntos matemáticas. Cuando es I, es intersección. Entonces, si yo coloco A, AND, B, en este caso turismo, y
Comunidad Valenciana, voy a querer o me va a buscar los artículos o los resultados que tengan ambas palabras, ¿no? Que tengan ambos términos. Va a haber quizás algún artículo que solamente hable de turismo, va a haber otro artículo que hable otro tema, pero en Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, si no hablan de ambos a la vez, pues no me lo va a encontrar. Me va a encontrar solamente los artículos que utilicen ambos términos. En OR sí, cualquiera, ¿no? O los artículos que me hayan buscado solamente turismo, hablado solamente de turismo, los artículos que solamente hablen de Comunidad Valenciana, o también ambos, ¿no? Entonces todo. Cuando utilizamos OR, que es O, que es unión, todo encuentra. Todo lo que tenga ese término. Y cuando es not, va a depender del orden que nosotros coloquemos, ¿no? Si yo le coloco en este ejemplo transporte urbano y no metro, entonces me va a buscar, eh, a ver, ya, esto está mal. Este debería ser así y el otro no debería estar pintado. Ya. Pero lo que va a encontrar es todo lo que tenga que ver con transporte urbano, pero que no sea metro, ¿no? Entonces, no sé, tren, avión, eh, taxi. Todo lo que tenga que ver con transporte urbano, y creo que lo que dije fue transporte urbano, y que no sea metro, ¿no? Entonces, todo menos el resto. Ya. Entonces, en resumen, cuando utilizamos el and, que es y, pues va a encontrar todos los artículos que tengan todos estos los términos empleados, todo lo que esté unido con and, que es lo que me va a arrojar, pues menos estudios, ¿no? Porque no me va a buscar todo, sino solamente lo que tenga ambos, así que es mucho más concreta. O utilizo or, cualquiera de los términos que coloco, que esté presente, y pues es una búsqueda mucho más amplia. Y cuando utilizo no, el primer término, pero no el segundo, y pues elimino documentos no deseados. Debo de utilizar uno u otro, dependiendo de cómo quieres tú buscar, dependiendo de lo que tú le quieres brindar a la base de datos el mensaje para poder encontrar lo que quieren encontrar, hay que ordenarlo. Podemos utilizar ambos, podemos utilizar uno u otro. Lo importante es que se entienda qué es lo que quiero encontrar. Por eso que tenemos que hacer nuestra estrategia. Y con respecto al no, lo utilizamos solamente cuando es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque hay veces de que el utilizarlo puede ser de que me elimine documentos que en verdad quería que son de mi interés, pero como lo utilicé de manera no tan cuidadosa, pude haberme volado algo importante, ¿no? Entonces, solamente cuando requiero utilizarlo o pienso que es necesario utilizarlo, lo utilizo y debo de saber cómo utilizarlo para no volarme algo importante. No es algo muy frecuentemente utilizado. Lo guardamos para situaciones de urgencia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Porque ahorita ya vamos a comenzar a hacer un ejercicio y cómo se realiza la estrategia de búsqueda en este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta hasta la teoría que hemos visto? ¿O todo está claro? Ya, entonces vamos a continuar. Ya, entonces ahorita vamos a generar la búsqueda.
A ver ahorita, ¿cuál es la diferencia entre mesh y M3? Los dos son tesauros. El mesh lo utilizamos para buscar en PubMed, en la base de datos de PubMed. Y el M3 utilizamos para buscar en la base de datos de Embase, ¿no? Los dos son tesauros, son las etiquetas que cada uno de ellos utiliza. Entonces vamos a generar la búsqueda, ¿no? Primero necesitamos una pregunta de investigación. Cada uno de ustedes, lo más probable es que ya tengan una pregunta de investigación o la van a, o un prototipo, o la van a ya mejorar en la parte práctica. Como les había indicado, esta pregunta de investigación puede ser formulada de esta manera, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. En mujeres con embarazo ectópico, ¿cómo afecta la salpingectomía en comparación con la salpingostomía a la fertilidad futura, ¿no? Entonces necesitamos identificar los componentes pico, ¿no? Teníamos el P de población, la I de intervención, la C de comparador y el O de desenlace. ¿Algún voluntario que me quiera decir cuáles son los componentes pico en esta pregunta? ¿Cuál es la población, la intervención, el comparador y el desenlace? Sí, Ángel, te escucho. Buenas tardes. La población sería las mujeres con embarazo ectópico, intervención sería la salpingectomía, el comparador sería la salpingostomía y como resultado sería la fertilidad futura. Genial. Entonces, como habíamos dicho, o como vemos en esta preguntita, podemos identificar los 4 componentes, como bien nos dijo nuestro compañero Ángel, ¿no? Mujeres con embarazo ectópico, la población, salpingectomía, la intervención, salpingostomía, el comparador, fertilidad futura. Genial. Continuamos. Entonces, bueno, acá en inglés, ya. Entonces, hemos identificado nuestra pregunta en español, los componentes pico. En estas bases de datos, o sea, en PubMed, la base de datos, pues tenemos que utilizar los términos en inglés, ¿no? Así que tenemos que pasarlos en inglés. Y ya lo pasamos. Entonces, woman with ectopic pregnancy, salpingectomy, salpingostomy y fertility. Ya. Listo. Entonces ya están las palabritas en inglés porque no puedo utilizar en español en PubMed, no lo lee. Todo está en inglés en PubMed. Ahora lo que tengo que responder es, ¿utilizaré todas las palabras? ¿O qué componentes ustedes elegirían para esta búsqueda? Miren que esta búsqueda es, quiero responder en esta población, comparar esto con esto y encontrar sobre esto. ¿Necesitaré todos los componentes o necesito alguno de ellos? ¿Algún voluntario, opiniones? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que se arriesgue? ¿Algún? Sí, Martín. Sí, probablemente sería bueno usar solamente la salpingectomía y fertilidad como términos para buscar, y luego para buscar la otra parte, la salpingostomía con la fertilidad. No te escuché bien. Usar el término de intervención y fertilidad, ambos con un booleano y, para obtener unos resultados, y para obtener los resultados de la salpingostomía lo mismo, solamente con fertilidad, con un booleano y también. Ya. ¿Y qué tal si todo lo pongo con I? ¿Me arrojará lo mismo? Porque me estás diciendo que voy a utilizar el I, intervención, I, O, y C, y O, ¿no? Eso creo que te entendí. Y si todo lo coloco con I, ¿no sería lo mismo?
Me parece que sí. Ya. Genial. Entonces, una de las cosas también es que cuando nosotros vamos a realizar nuestra estrategia de búsqueda, lo podemos hacer en una, ¿no? No es necesario buscar o hacer más términos, no más términos, más estrategias de búsqueda, ¿no? Entonces, si yo quiero salpingostomía y fertilidad, y pues salpingostomía y fertilidad, puedo utilizar, unir los tres, ¿no? Y C y O, ¿no? Ya. En este ejemplo, sí vamos a utilizar todos los términos. Vamos a utilizar los 4 componentes porque eh, no quiero encontrar en cualquier paciente femenina, ¿no? Sino en la paciente femenina que tenga embarazo ectópico. Entonces no es cualquier paciente femenina a quien se le ha realizado salpingectomía versus salpingostomía. Entonces de todo esto, claro, sé que no voy a necesitar colocar mujer porque ya de por sí la palabra en la población que me va a hacer más utilidad es embarazo ectópico. Entonces hay veces de que no utilizamos toda la información, sino de esta la más importante. Entonces acá en población la más importante es embarazo ectópico. Y yo quiero buscar que es, información que haya comparado estas dos intervenciones, ¿no? Salpingectomía y salpingostomía. Entonces quizás van a haber artículos que solamente me han hablado salpingectomía y otros que me han hablado salpingostomía por separado. ¿Quiero yo encontrar sobre eso? No. Mi pregunta está siendo clara, ¿no? Que cómo afecta la salpingectomía en comparación con la salpingostomía, ¿no? Entonces, si yo encuentro un estudio que ha evaluado salpingectomía por separado y otro salpingostomía, no sé, me dice salpingostomía versus no hacerla, reduce o no, aumenta la fertilidad, no, reduce la fertilidad en tanto, ¿no? Y salpingostomía en otro. ¿Cómo esos resultados aislados me van a ayudar a responder la pregunta que es compararlos, ¿no? No puede, no hay, ¿no? No se puede. Solamente el otro redujo tal y el otro redujo tal. Pero comparando no sé quién más ha reducido más o menos, ¿no? Porque nunca se han comparado entre ellos. Entonces es necesario buscar artículos que hayan comparado estas dos intervenciones para yo poder responder quién reduce más o menos. Y quiero responder sobre fertilidad, ¿no? O sea, que hayan evaluado ese desenlace de fertilidad. Entonces no quiero otro desenlace. No quiero muerte, no quiero, no sé, días de hospitalización, etcétera. No quiero otro. En este ejemplo quiero fertilidad. Entonces sí necesito colocar el desenlace para poder obtener información de justo lo que quiero encontrar para responder a mi pregunta. Entonces voy a utilizar todos los componentes. Pues como les había indicado, en población utilizo ectopic pregnancy, en intervención salpingectomía, en el comparador salpingostomy y en desenlace de fertilidad. Pues ahora lo que necesito es saber cómo lo voy a unir o si solamente estas palabras son suficientes y los uno con AND y lo busco, o quizás estos términos hay en término mesh y qué sinónimos tiene cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso. Entonces, ya sé qué términos voy a utilizar en cada uno de los componentes. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ya, entonces al parecer no hay duda, todo está quedando claro. A ver, dice, el orden de las palabras interesa al ponerlo como operadores booleanos.
En AND y en OR, no. Pero cuando es NOT, sí, no habíamos visto, ¿no? Que si yo le pongo A not B, me va a buscar todo AND y no la B, ¿no? Entonces, si le coloco B not A, no me va a arrojar lo anterior, sino otra cosa. B, me va a buscar B y no A. Entonces, en AND y en OR, no. En NOT sí interesa el orden. Y entonces, consideraciones. Hay algunas otras cositas que podemos utilizar en PubMed también. No siempre, solamente en algunas ocasiones es útil. Es útil ¿para qué? Para no llenarnos de un montón de palabras, ¿no? Puede ser que quizás hay varias palabras que pueda resumirlas en una. Y la coloco de manera ordenada, utiliza esto. O también comillas cuando utilizamos más de una palabra. Ya. Entonces, utilizamos asterisco cuando quiero truncar. ¿Qué es truncar? Cuando quiero buscar varias palabras que inician con las mismas letras, al menos 3 letras iguales, o una raíz de palabras. Por ejemplo, quiero buscar diabetes. Ay, está feo. Quiero buscar diabetes. Y hay un montón de tipos de diabetes. ¿No? Tipo 1, tipo 2, no sé. O también se puede colocar como insulino dependiente, no insulino dependiente, bla, bla. Ya. Entonces hay varias palabras acompañadas de diabetes. Pero también existe, al paciente se le puede llamar paciente diabético, ¿no? Entonces, podría ser de que también existan artículos que utilicen la palabra diabetic, que es diabético, y se refieran como el diabetic patient. Hoy en día no es algo que se recomienda etiquetar a un paciente de esa manera, pero pueden haber artículos que sigan utilizando estos términos, porque es un término muy conocido. Ya. Entonces, lo que yo podría hacer es colocar diabetes y todos los diabetes, y unirlos con OR y diabetic, ¿no? OR diabetic, porque son sinónimos en mi ejemplo de población con diabetes. Podría colocar eso, o lo que podría hacer es solamente colocar lo que se repite al inicio, ¿no? Acá lo que se repite al inicio es diabetes, y lo que se repite al inicio es diabetes abajo, ¿no? Entonces, coloco en mi búsqueda diabetes y asterisco. Y lo que me va a hacer en PubMed, porque truncar se puede hacer en PubMed, es buscar todas las palabras que inician con diabetes. Entonces me va a encontrar diabetic y todas las diabetes. Y me va a encontrar lo que quiero, sí, porque yo quería diabetes, ¿no? Si le coloco día, porque podemos utilizarlo hasta con 3 palabras, 3 términos, 3 letras, ya esto no necesariamente me va a encontrar diabetes, ¿no? Me puede encontrar, no sé, diálisis, me puede encontrar, no sé, dosis diaria, diary, ¿no? Ya me llenó un montón de palabras. No tiene nada que ver con diabetes, ¿no? Entonces debemos de saber qué raíz en específico estoy utilizando para encontrar lo que quiero buscar. Entonces acá, si yo utilizo ultras y trunco, me va a buscar todo lo que inicie con ultras. Y esto puede ser ultrasound, ultrasonography y ultrason. Acá quizás un ejemplo de que quería ordenar una palabra que tenga que ver con ecografía, ¿no? Y utiliza estas palabras. Y también hay ecography, creo, en inglés, no recuerdo. Pero también se utiliza ultrasound. Y todos los términos con ultra. Y es importante cerciorarnos de que al utilizar esta raíz para truncarlo,
me vaya a encontrar estas palabras, ¿no? Porque no sé si al solamente colocar ultra sin S, quizás me vaya a encontrar otras cosas. O bueno, si coloco ult, pues no, ya me voy a encontrar muchísimas otras cosas más que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces es muy importante saber qué raíz estoy colocando. Y con respecto a las comillas, lo utilizo cuando necesito buscar un término que tenga al menos dos palabras, ¿no? Entonces acá enfermedad de Wilson, ¿no? Wilson disease. Y ya, la coloco y la utilizo para la búsqueda que deseo, ¿no? Si es que no solamente quiero buscar diabetes, sino diabetes tipo 2, type 2 diabetes, también, ¿no? Lo coloco en comillas, ¿no? Hypertension, no, solo es una palabra. No sé, diálisis peritoneal, ¿no? Peritoneal diálisis. Y ya, lo pones en comillas, ¿no? Porque son dos palabras. Si no la colocas con comillas, lo que te busca, a ver, no sé, a ver, lo que te busca, si solamente lo colocas AB, lo que te busca PubMed es A y B, ¿no? Es decir, algún estudios o artículos o registros que tenga la palabra A y la palabra B en cualquier parte de su contenido, ¿no? Por separado, hasta por separado. Cuando yo coloco comillas, lo que quiero decirles es que quiero este término compuesto, ¿no? Junto. Este término es un término que tiene dos palabras y tengo que buscarlo como está, ¿no? Wilson disease, ¿no? Entonces no voy a buscar artículos que tengan Wilson por un lado y disease por otro lado, sino que lo tenga junto Wilson disease. Es por eso la importancia de las comillas. Entonces ya habíamos visto lo de truncamiento, sirve para sustituir caracteres de una palabra. El más común es el asterisco, ¿no? En hipertension también es lo mismo, ¿no? Que habíamos visto en diabetes. Pueden haber artículos que hayan utilizado hipertensive, o sea, paciente hipertensivo, o no sé, tratamiento paciente hipertensivo, o paciente con hipertensión. Y lo que hago es truncar hipertensive y me va a buscar los dos. Entonces ya no va a ser necesario colocar los dos, sino solamente uno. ¿Dónde puedo utilizar los truncamientos? En PubMed, en Google Scholar, en Lilacs y en Scopus. Entonces, en esos tres me identifica el truncamiento. Lo importante es saber dónde truncar la palabra, ¿no? Lo que les dije. Y solamente me guío de que, puedo colocar solamente 3 letras y truncar, te va a arrojar cualquier cosa. Hay que saber hasta qué término truncar para que me busque lo que quiero buscar. Ya, y se necesita 4. Y se necesita al menos 4 palabras para truncar en PubMed. Si utilizo menos palabras, no, me va a decir de que no es posible. No. Que no es posible utilizarlo o lo va a interpretar como que no puedo truncar, ¿no? Así que ya sabiendo truncamientos, sabiendo comillas, en nuestro anterior ejemplo, qué palabras íbamos a utilizar para población, intervención, comparador y desenlace, ahora lo que vamos a hacer es buscar ya en PubMed, ¿no? Y lo primero es identificar si en los términos que yo ya identifiqué para buscar en cada uno de los componentes existen sus términos mesh, ¿no? Y luego combinarlos con palabras libres. Así que acá tenemos una pantalla de PubMed. Bueno, nosotros colocamos PubMed en Google. Nosotros colocamos PubMed en Google. Lo más probable es que les aparezca de primero o quizás segundo, dependiendo de cuán frecuente lo hayan utilizado. Y van a esto y acá aparece esta página. Si justo es esa página de la positiva. Entonces estamos acá y como habíamos visto nos va a aparecer qué colocar o qué buscar en PubMed. Lo que nosotros hacemos es, hay una opción en preguntas frecuentes o uso de PubMed. Ahí podemos entrar y leer mucho más sobre ello, ¿no? Hay un manual en Home
que se está actualizando constantemente para leer mucho más, porque de esto, o sea, hoy día vamos a ver lo más importante, pero hay muchas cosas a tener en cuenta para mejorar la búsqueda, ¿no? Yo, por ejemplo, en PubMed, yo coloco sepsis, y si solamente coloco la palabra sepsis, va a aparecer todo lo que se haya encontrado o haya utilizado la palabra sepsis, ¿no? Y miren, son 179.293 artículos. No voy a hablar todo, ¿no? Y no necesariamente ahí voy a encontrar en específico lo que quiero utilizar, ¿no? Así que es por eso que necesito utilizar más términos y saber decirle al buscador qué es lo que quiero. Hay una opción de Display Option que lo puedo ordenar como Best Patch, es decir, me va a arrojar lo más próximo que responda a lo que estoy pidiendo buscar. También más recientes me lo va a ordenar por la fecha más actual hasta la fecha más antigua. También puedo ordenarlo por Publication Date. Y acá vemos en la parte de izquierda, nos dice cuántos artículos por año de manera gráfica se han incluido en los resultados. Después, por ejemplo, acá pusimos sepsis, pero acá es de otro ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué son estos registros? Estos registros que vemos que son los resultados que en este caso te arroja PubMed, ¿no? Cada uno de estos registros tiene información importante, ¿no? Que eran los metadatos, ¿no? Los metadatos, información básica para yo poder ubicar la información, el artículo que quiero encontrar, y ya yo después entro al artículo a revisarlo para si efectivamente responde o no la pregunta que quiero responder. Entonces, la parte azul son los títulos, es el título. Luego del título están los autores. Luego de los autores está la información de la revista, ¿no? Esta es la revista, está acompañado del año y está acompañado de su DUI, que es el código que tiene todo artículo de manera universal, ¿no? Todo artículo debería tener un DUI, ¿no? La gran mayoría de artículos tienen un DUI. Si no tiene un DUI es como que es casi imposible ubicarlo de manera mundial, universal. Entonces, todos los artículos que ustedes vayan a publicar a futuro tienen un DUI, ¿no? Entonces, ese DUI ya es como que el único código universal que tiene ese artículo publicado. Bueno, también tiene un código PMD, que es como el DUI, pero en PubMed. Entonces, cada registro en PubMed tiene un PMI o un PMID. Y bueno, finalmente el contenido del resumen. ¿Alguien levantó la mano? O por ahí escuché un sonidito. Ya, al parecer no. Ya, entonces esa es la información que nos da el resultado y tenemos que saber cómo es esa información. Con respecto a los campos para las búsquedas, también lo que yo le tengo que decir, si en caso fuera necesario, a PubMed es dónde quiero buscar la palabra que te estoy diciendo. Si solamente quiero buscarlo en el título, utilizaré corchete T. Si solamente quiero buscarlo en el título y resumen, utilizaré el TIA. Si solamente quiero buscar autor, AU. Los términos mesh siempre tienen que estar acompañados con corchete mesh, porque si no te lo voy a buscar de manera libre, ¿no? Hay veces que también puedo buscarlo según lenguaje, nombre de la revista o fecha de publicación. Estos no los utilizamos de manera muy frecuente. Y fecha de publicación tampoco, a menos que sea necesario, ¿no? No sé, lo más reciente. Ya. Lo que más utilizamos y lo que vamos a aprender ahora es TIAP y Mesh. Sí, ya, TIAP y Mesh. ¿Por qué? Porque estas palabras que yo quiero encontrar
Si son el tema del estudio, pues deberían estar por lo menos en el título o en el abstract, ¿no? Sería muy raro que utilicen ese tema y solamente lo coloquen en la discusión, ¿no? O solamente lo coloquen en métodos, con resultados. Es raro, ¿no? Entonces, si es que es un artículo que habla sobre el tema de mi interés, debe estar en el título o debería estar en el resumen. Y es por eso que utilizamos esto. O tiene que tener su etiqueta. Tiene que tener su etiqueta y colocamos qué etiqueta quiero encontrar. Entonces acá si coloco, por ejemplo, como términos libres, leptospira y animales, pues me va a buscar información sobre la enfermedad de leptospira en cualquier animal, ¿no? Cualquier artículo que haya utilizado animales, la palabra. Porque si yo quisiera ser mucho más específica o no sé, me daría cuenta de que si hay un artículo que no utilizó la palabra animal, utilizó los términos de animales, gatos, perros, no sé, caballos, etc. Lo colocaría ahí también, pues. Ya. Sabiendo lo anterior, como les había indicado, el siguiente término es ver si es que estas palabras tienen términos mesh. Entonces, para buscar los tesauros usaremos el portal mesh. Tengo que buscar si existe término mesh para esto, para intervención, para comparador y para desenlace. Entonces voy en pantallita de mesh, coloco ectopic, pregnancy, no sé, ectopic, claro, ectopic pregnancy, o acá ectopic, suficiente con ectopic, y ya me aparece el primer resultado que es pregnancy ectopic, ¿no? Como habíamos visto antes que hice con ácido ascórbico, hago clic a esto, me aparece toda esta información, eh, el título, la definición. Podría utilizar estos campos, no es frecuente, solamente si quiero ser específica. Sinónimos que se incluyen en la etiqueta y bueno, dónde se ubica la etiqueta en el árbol. Si le coloco Add to Search Builder, ya me lo coloca para utilizarlo para nuestra búsqueda. Entonces, por ejemplo, acá ya entré al Pregnancy Ectopic, coloco Add to Search Builder y me apareció, ¿no? Entonces, esto es el término que voy a utilizar para mi estrategia, ¿no? Y lo coloco no sé, en el documento, en el Excel, en el Word, en el blog de notas que estoy armando mi estrategia. Entonces, ya identifiqué el término mesh de población. Entonces, ahora tengo que buscar el resto, ¿no? Entonces, acá habían visto, ¿no? Término mesh, acá los sinónimos, que también podemos buscarlo en Google de manera manual. Y las categorías, me sirve para saber qué términos abarca, ¿no? Porque puede ser de que quisiera yo agregar otros términos sinónimos, pero ya este término lo incluye, ¿no? Entonces, ¿para qué agregarlo si ya con el término del ectopic pregnancy ya está, ¿no? Entonces, me ayuda a ubicarme. Estos sinónimos los voy a utilizar en breve para sinónimos. Entonces, ya sé lo de término mesh. Acá hice lo de población. Como son dos palabras, se utilizan comillas. Y el mismo ejercicio hago con el resto, ¿no? Entonces voy a buscar salpingectomy. Ya me arrojó de frente porque es lo único. Add to Search Builder. Lo mismo con salpingostomy. Me salió. Lo coloco y lo copio. Y lo mismo con fertility, ¿no? Acá me salen más resultados. El primero sería. Y le coloco. Y ya. Entonces ahí están los términos mesh. Y ya ubiqué los términos mesh para cada uno de estos componentes. Entonces ya tengo los términos mesh. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ya, al parecer no hay dudas. Entonces, como les había indicado, el siguiente paso es sinónimos.
¿no? ¿Dónde ubicar los sinónimos? Aquí no está. En el caso de usar el asterisco, los asteriscos no lo podemos utilizar en término mesh, los vamos a utilizar en sinónimos. ¿Ya? Entonces, los asteriscos lo podemos utilizar en sinónimos. Un término mesh nunca se puede utilizar asterisco. El término mesh es como hagan tal cual lo puse. Lo identifican, colocan add to search builder y lo copian. Y fin, tal cual. Entonces, ahora con respecto a los sinónimos, como les había indicado, podemos utilizar acá, identificar estos sinónimos o puede haber alguno que no esté en el listado, pero yo lo puedo buscar en Google, ¿no? En Google puedo hacer, no sé, literal, o sea, buscamos ectopic pregnancy synonyms. Oink, y ya. Por ahí, no sé, me aparecerá acá. Y ya leo y veo, a ver, hay alguno que no, que está acá y no está acá y se puede utilizar de manera frecuente y ya. Quizás identificamos o quizás no identificamos algo nuevo, ¿no? Bien. Entonces, en estos entry terms y también haciendo búsqueda en Google, puedo encontrar el resto de sinónimos. Entonces, ya encontré los sinónimos. Ya encontré los sinónimos. A ver, hay otra de las cosas que les tengo que decir acá. Por acá había un... el truncamiento incluiría también las palabras compuestas. Sí, si es que le pones las comillas. Le puedes poner comillas también al truncamiento. Pero el truncamiento siempre tiene que estar al final de la segunda palabra. Ay, a ver, por aquí creo que había alguien que lo puso tipo diabetes, palabra derivada diabetes, mellitus, tipo diabetes. O sea, ¿cuál sería tu palabra compuesta ahí? ¿Diabetes mellitus? No. Ya. A ver, voy a abrir mi blog de notas para hacer el... Ya, si tú quieres buscar diabetes mellitus y bueno, quieres truncar, como te había dicho, existe diabetes, diabética, ¿no? Y diabetes puede ser, bueno, mellitus, type 2, type 2 diabetes, non-insulin, depende, diabetes, etcétera, ¿no? Ah, si tú quieres truncar todo eso, sí, pues no, puedes utilizar diabetes. Diabetes. Ahora ya no sé, no quieres usar esto porque no sé, no quieres. Y por eso me estás diciendo diabetes. ¿Por qué truncarías? O sea, si todo es diabetes, ¿para qué me serviría el truncar? Ah, Estas dos son palabras compuestas y cada una tiene diabetes, ¿no? O sea, cada una de estas tres tiene diabetes. Y si yo solamente coloco diabetes, me va a encontrar esto porque ya tiene diabetes. Por ejemplo, no sé, ay, SGLT2, for diabetes, bla, bla, bla. Ya, es lo mismo. No, esta no es una palabra, no es un término compuesto, pero es una, no sé, una oración, ¿ya? Y tiene diabetes. Y si solamente utilizo esta palabra, me lo va a identificar porque tiene diabetes. Tiene la palabra diabetes. Yo uso el truncamiento cuando necesito una raíz, unas letras al inicio, raíz, y no la palabra completa. Si yo quiero buscar la palabra completa, yo necesito truncar, porque está la palabra completa. Si yo necesito eh, varias palabras que inician con una misma raíz, utilizo el truncamiento. Entonces, no a todo lo voy a poner truncamiento. No. Diabetes, mellitus,
porque hay un montón de cosas que pueden estar acompañados a la palabra diabetes mellitus. Si diabetes mellitus ya es la palabra entera, ¿no? O existe, no sé, diabetes mellitus, creo que no, ¿no? Entonces, siempre el truncamiento lo utilizamos para cuando no es una palabra compuesta. No sé si me dejé entender. O sea, lo que yo quiero, lo que quiero es que entiendan que todas estas palabras, o sea, son términos compuestos de diabetes, pero es la misma lógica utilizarlo en este ejemplo, ¿no? Porque cualquiera ya tiene diabetes en est- en estos términos, en estas palabras, entonces me va a buscar cualquier cosa con diabetes. El truncamiento es más que todo cuando no tengo estas palabras compuestas y ahorita vamos a ver cómo lo vemos. Ya. Otra de las cosas que quería decirles también es que lo que hace PubMed es cuando hay dos palabras que utilizar, dos palabras compuestas, mm, como es un programa, es como que le dice a su software, o sea, a sí mismo, ubícame ectopic que está acompañado con pregnancy, ¿no? Y en el segundo le dice ubícame pregnancy que está acompañado con ectopic. Y acá estos dos primeros son plurales, el otro singular y así el mismo. Ya, uno pensará de que, lo que tiene que colocar es, ay, no se puede, lo que tiene que colocar son ambos, ¿no? Ambos porque así me lo dice PubMed, pero no, ustedes lo ven que el primero es ectopic pregnancies, el segundo también es ectopic pregnancies. ¿Por qué está desordenado? Porque es la lógica que entiende PubMed a la hora de buscar, ¿no? Que primero te ubique pregnancy acompañado con ectopic. Pero ustedes en inglés, o los que saben inglés, no existe pregnancy, ectopic como término. No existe. Uno no habla una mujer con pregnancy, ectopic. Uno habla como que una mujer con ectopic pregnancy, ¿no? O en este caso, mujeres con ectopic pregnancy, ¿no? Así que no es necesario colocar esta primero orbe, solamente coloquen uno. ¿Y cuál es el habla coloquial? Esto se resume en un término y utilicen cómo se utiliza en el inglés. No necesitan colocar el otro, porque el otro no es como hablamos en inglés, no es como escribimos en inglés. Es solamente la manera en cómo PubMed ubica ese término cuando lo encuentra. Ya. Entonces, no todo lo que esté acá se va a copiar y pegar, sino solamente lo que es útil y lo que es entendible a la hora de utilizar o buscar los términos. Porque si ustedes colocan pregnancy topic, literal les va a buscar cualquier cosa que tenga pregnancy, es topic. Por ejemplo, no sé, mujeres con embarazo, coma. Ectopic, otra cosa. Yeah. Con tal de que haya tenido pregnancy, ectopic en el artículo y no necesariamente hablar de ectopic pregnancy, te lo va a buscar. Porque lo único que te está colocando, al tú colocarlo en la búsqueda, es encuéntrame tal cual diga eso. Pero para nuestra búsqueda de lo que queremos buscar, buscarlo de esa manera no tiene lógica. Entonces no lo tengo que utilizar cuando no me va a ayudar a la búsqueda. Ya. No sé si me dejé entender. Pero por eso es que acá solamente estamos colocando ectopic pregnancy. Porque colocar pregnancy como ectopic no es como usualmente utilizamos en el inglés. De igual manera, extrauterine pregnancy, extrauterine pregnancies, ¿no?
con respecto a población. Entonces, de todas las escalas alternativas, que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo ya puedo identificar de que de todas ellas solamente me van a servir 3, porque ya los ordené y ya sé cuáles son los que sí me van a ayudar. De igual manera con intervención, entonces cuando vayan a buscar en PubMed, todos estos son los sinónimos para intervención. Este es el sinónimo para comparador, no hay más, o sea, su manera en plural. Y estos son los sinónimos para fertility. Ahora que ya tengo los sinónimos, porque pueden ser tanto singulares como plurales, lo que hago es truncar. Entonces veo de todo esto. ¿Qué es lo que puedo truncar? Veo que se repite pregnancy tanto en singular como en plural, ¿no? Y esto siempre está acompañado con una palabra anterior que puede ser ectópico o extrauterino. Esto lo puedo resumir en lo siguiente, ¿no? Quiero yo encontrar el siguiente término, ¿no? Que esté ectopic o extrauterine unido a pregnancy, pregnancies, ¿no? Y como pregnancy y pregnancies tienen la raíz de pregnans con C, le coloco el truncar. Como yo quiero que esté ectopic o extrauterine, lo uno con OR, paréntesis, porque después le estoy dando mensaje esto, que está en paréntesis, que esté unido con pregnans truncado. Todo esto resumió todo lo anterior. De igual manera acá, salpingectomía, que también puede ser salpingectomía, salpingectomía. O sea, la misma palabra, pero como término libre, no como término más. Entonces, lo que yo hago es que mira cuál es la raíz de ambos, de salpingectom asterisco. Tubectomy, tubectomies, ¿no? Lo que es similar es tubectom y lo coloco, lo trunco, ¿no? Y tubal excision, pues no hay truncamiento, porque no está la palabra en plural, no existe, creo. Pero sí es una palabra compuesta, ¿no? Con dos términos. Así que lo unimos con, lo colocamos con comillas, ¿no? De igual manera en comparador está el término plural, pero yo también veo que está el término singular, que también puede ser un término libre. Mejor utilizo el truncamiento para truncar ambas palabras. Y en esto tenemos fecundabilidad, fecundity y fertility. ¿Qué es lo que yo podría truncar? El fecund para estas dos primeras palabras. Y sé que fecund sí me estaría encontrando lo que quiero buscar. No hay algo que inicie con fecund y no tiene nada que ver con fecundidad. Y bueno, fertilidad, ¿no? Fertilidad como tal. Hasta puede ser fertility, ¿sabes? No, creo que en este ejercicio no lo hemos pensado de esa manera, pero hasta puede ser también si ustedes lo consideran. Pero acá lo han colocado fertilidad y listo. Entonces, lo que yo hago es este paso, ¿no? Primero, qué palabra quiero buscar, cuáles son los términos mesh de cada una de ellas, los sinónimos que puedo utilizar para buscar y cómo ordeno los sinónimos. Si hay algo que puedo ordenar entre ellos, o quizás no, y solamente los uno con OR, los sinónimos. Y finalmente, como ya tengo esta parte de sinónimos ordenado, porque ya lo ordené de truncamiento también por las comillas, y ya tengo los tesauros, los uno con OR, ¿no? Todos estos términos de población van a unirse con OR. Pregnancy, topic, mesh, OR, todo esto. Salpingectomy, OR, salpingectom, asterisco, OR tubectom, asterisco, OR tubal excision. Salpingostomy mesh, OR salpingostom, asterisco, fertility mesh, OR fecund, asterisco, OR fertility. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en PubMed usualmente, como habíamos visto en la página principal, hay una parte advanced y nosotros vamos ahí para hacer nuestra estrategia, ordenar nuestra estrategia. Entonces, nuestra estrategia simple era la primera, ¿no?
que simplemente unir los términos con AND. Cuando yo uno los términos con AND, acá por ejemplo me sale 64. Cuando yo uno solamente los términos mesh de los términos iniciales, lo coloco y me sale 7. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente existen 7 artículos que tienen esa etiqueta propia, ¿no? Que tienen esa etiqueta propia y que tengan todos estos 4 componentes, ¿no? Arriba lo que te busca es cualquiera de estas palabras en cualquier parte del artículo. No necesariamente evalúen o respondan a la pregunta, ¿no? Es en cualquier parte del artículo. Cuando yo ya coloco mesh junto con mis sinónimos, miren lo que encuentro, ¿no? Encuentro más artículos, ¿no? Encuentro no solamente los que tengan la etiqueta, sino también los que tengan la etiqueta, pero también tengan estas palabras en cualquier parte del artículo. Y es por eso que aumenta. Y la suma, ¿no? 64 más 7, 61. Uf. Y cuando yo ya coloco los términos mesh y sus sinónimos, no de manera libre, o sea, no en cualquier parte del artículo, sino en el título y en el resumen, porque yo ya aprendí que estos términos por lo menos deberían estar ahí por si es que están evaluando o están tocando este tema, ¿no? Entonces, si yo quiero ya dirigirme a los que están tocando este tema, porque que lo encuentre en cualquier parte del artículo no me va a servir mucho, ya lo coloco de esta manera y me sale ese niño. Entonces, de esos artículos anteriores, pues habían 2 de que quizás lo nombraban, pero no es el tema que abordan, pero sí 69 son los que efectivamente lo colocan en el título y en el abstract, y hay una mayor probabilidad de que me estén abordando ese tema. Y finalmente nos quedamos con esto, ¿no? Para poder utilizar nuestra búsqueda. Ya. Entonces, acá hay una diferencia entre búsqueda simple y búsqueda avanzada, ¿no? Entonces, lo hemos aprendido de esta primera manera. Hasta la pueden utilizar de esa manera. No hay muchos artículos que se pierdan. Pero si quieren ser más dirigidos, más ordenados, y ya sabemos de que no es, al principio va a ser quizás un poco difícil, pero mientras más practiquen, más lo pueden acostumbrarse a ello. Son pasitos, ¿no? Pasitos, construcción de los términos. No estamos buscando en otro lado los términos o, no sé, sacando diccionarios o utilizando otras páginas, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos la estrategia. Doctora, ¿solamente puedo utilizar esta manera para buscar? No, la verdad es que, miren, pueden encontrarlo de la primera manera. Y no hay una gran diferencia, son ya 5 artículos. Estos 5 artículos de acá abajo también te aportarán a tu pregunta. Sí, probablemente no. ¿Estás perdiendo muchos artículos? No, pero tampoco te podría decir de que esos 5, ninguno vale la pena. Quizás sí, quizás uno es, wow, el artículo, ¿no? De que, no, este es el que sí. Entonces, va a depender cómo ustedes van a estructurar, ¿no? Cuántos artículos encuentran o si es que en verdad están encontrando lo que quieren buscar con una búsqueda simple o al menos con términos mesh o con términos libres o de esta manera. Y a cuántos con un término mucho más específico o avanzado. Y sí hay una gran diferencia, ¿no? Para que ustedes vean cuánto están perdiendo o cuánto no. Porque quizás en esta gran mayoría de estudios se encuentra lo que quieren responder y ya no va a ser necesario ser muy perfeccionista. Ya. Entonces, nosotros cuando hacemos una búsqueda avanzada, nos permite realizar búsquedas más específicas, sensibles acerca del tema. Es necesario para poder escribir artículos científicos y tener mayor soporte e información al respecto, ¿no? Bueno,
Hay algunos tipos de estudios en el que sí es mandatorio utilizarlo, pero ustedes no es mandatorio hacerlo. No, la verdad es que no es mandatorio, pueden utilizarlo en una búsqueda simple como habíamos aprendido. Y en vez Match van a encontrar lo que quieren encontrar del tema. Y bueno, se fundamenta la pregunta pico igual de manera ordenada, ¿no? Que si creamos nuestra propia búsqueda avanzada, habíamos visto nuestra primera búsqueda y nuestra segunda búsqueda, ¿no? Se usa para hacer una búsqueda rápida, se puede elaborar rápidamente, es difícil equivocarse en la búsqueda simple. Y también te va a arrojar lo que quieres encontrar, pero quizás mayor literatura que no vas a querer encontrar. Cuando se usa también en la búsqueda avanzada, se usa para estudios más específicos, reuniones temáticas, toma más tiempo en elaborarse y también es fácil equivocarse porque miran todas estas cosas, paréntesis, ors, ands, corchetes, asteriscos, comillas. Entonces puede ser un poco más engorroso y hay que tener un poco más de cuidado al elaborar la estrategia. Te pueden encontrar mucho más artículos en comparación a una búsqueda quizás simple, porque estás adicionando más palabras, porque estás adicionando los sinónimos, y ya va a depender de ustedes cuál usar o no. ¿No? La verdad es que en la etapa en que ustedes están, pueden usar cualquiera de los. La verdad no es mandatorio usar la avanzada, pueden utilizar búsqueda simple, pero lo que sí es, utilicen los términos más probables o los términos claves, ¿no? O hasta por lo menos los MEJ, ¿no? Porque ahí donde es más probable van a encontrar la información. Ya si quieren encontrar toda la información, ya pueden hacer la búsqueda avanzada, como hemos visto. Pero con ustedes creo que en la parte de protocolo basta que se utilicen los términos claves. No es necesario buscar hasta debajo de las cuevas. Ya. Entonces, estudios que responden a mi pregunta, ¿no? Búsqueda sensible va a ser mucho más grande, una búsqueda específica, buenos resultados. ¿No? Ya, hay mucha información, sí, hay bastante información. Ahora creo que también les van a mostrar el video de la clase o también las diapositivas, compartir, para que ustedes puedan ejercitar esta parte. Les hemos acabado con PubMed. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Porque ahorita vamos a ver cómo traduzco lo que hice en PubMed al resto de base de datos. ¿Hay alguna pregunta? Ya, personal. Ahora vamos a buscar, bueno, vamos a traducir en el resto de base de datos, ¿no? Bueno, en Google Scholar. Esta es la herramienta de búsqueda académica de Google. No solamente tiene artículos revistas, sino también literatura gris. Puede definir previamente el número de páginas que van a revisar. Ya, entonces nosotros colocamos el término en Google Scholar y nos va a salir 10 páginas, 13, 5, dependiendo de lo que hemos colocado, ¿no? Pueden ser 11.000 resultados, 5.000, etc. Entonces nosotros también podemos ordenarlo para decir cuántas páginas vamos a buscar, porque a partir de cierto número de páginas ya me puede arrojar cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros colocamos en nuestro buscador Google Scholar, ¿no? Nos va a aparecer esta página. Acá sí coloco antimicrobial resistance y animales, por ejemplo. Ya pues me sale 1.880.000 resultados que tienen que ver con antimicrobial resistance. Es una búsqueda muy simple, ¿no? Pero también puede ser términos libres, unidos con el OR, unidos con el AN y paréntesis, ¿no? Como les he indicado, lo mismo de población, intervención comparadora o y cuando ya coloco esto, ya es mucho menos, más específico y me sale menos resultados, ¿no?
Y bueno, es mucho más accesible o más fácil buscar o leer o revisar 29 resultados que todos los anteriores que era un millón. Entonces sí es importante utilizar estos OR, estos AND y ordenarlos. A la hora de la traducción de la estrategia, ¿no? Nuestra estrategia inicial era embarazo ectópico y salpingectomía y salpingostomía y fertilidad, ¿no? Habíamos hecho una estrategia en PADME, tanto para el término MESH como TIAX. Y finalmente se une población, intervención, comparador y de silencio con AND. Entonces, ¿cómo traduzco eso en Google Scholar? En Google Scholar lo que les había indicado era que también se puede usar truncamiento y también se puede utilizar comillas. Ya. Y lo que no se puede utilizar son corchetes, no puedo utilizar corchete mesh, tampoco puedo utilizar corchete tía, ¿no? Así que literal, todo eso se resume mucho más en las únicas palabras que podemos utilizar. Además, tienen que ser pocas palabras, porque si no, se aloca el Google Scholar. Las palabras principales. Y otra de las cosas es que... y bueno, usualmente utilizamos en español, ¿no? Pueden utilizarlo también en inglés. O sea, el mismo versión que acá vamos a hacer en español, en inglés, para encontrar literatura en inglés, ¿no? Pero acá lo vamos a utilizar en español porque utilizamos ya Scopus y otras cosas para inglés. Así que acá, de todo esto, lo que más va a importar es embarazo ectópico y embarazo extrauterino, ¿no? No hay otra manera de decir. No me va a importar colocar embarazos, la verdad, ¿no? Google Scholar te lo encuentra, ¿no? Sí, embarazo ectópico y embarazo extrauterino, ¿no? Porque de este sintaxis, estas son las palabras, ¿no? De acá será necesario colocar tubectomía. Es un sinónimo no tan frecuente. Excisión tubal es un sinónimo no tan frecuente. Suficiente con salpingectomía para que no se aloque el Google Scholar. De igual manera acá, salpingostomía, como ya le estoy colocando con asterisco, ya me coloca tango singular como plural, ¿no? Y fertilidad, pues fertilidad y fecundidad, ¿no? Que es lo que más hablamos. Y listo, ¿no? Entonces son pocas palabras, palabras claves, porque es una búsqueda simple. Y ese es el término que coloco, y ese es el término que acá, bueno, me salió 261 resultados. Y ya yo puedo revisar, ¿no? Va a llegar hasta un momento, quizás, no sé, a partir de la página 5, para la página 10, en el que ya me está arrojando cualquier cosa. Y ya ahí yo ya puedo dejar de buscar, ¿no? Pero los primeros resultados que me van a aparecer sí son los best match, ¿no? Es decir, los que más se acercan a responder la búsqueda. Entonces, esos son los que tienen más probabilidad de que me vayan a ayudar. Entonces, hasta ahí Google Scholar. Con respecto a Scopus, es otra base de datos, también del grupo Elsevier, por eso algunos me decían Science Direct, creo. Y son publicaciones revisadas por pares, no solo en campos de medicina, sino también en otros campos como ingeniería, arte y ciencias sociales. Ahí, ahí, ahí nosotros al abrir Scopus nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla nosotros podemos buscar documentos, autores y otras cosas más. Organizaciones, podemos buscar ADIX y encontrar los últimos artículos que hayan filiado por ADIX. Y acá hacemos clic en Advanced Document Search y acá nosotros hacemos nuestra estrategia, ¿no? Miren, acá están los operadores, acá también tienen sus códigos de campo para buscar, pero lo que yo les recomiendo es, como ya habíamos hecho la estrategia en PubMed, es solamente pasarlo a términos de Scopus. En términos de Scopus, lo que tienen que utilizar para que se asemeje a lo que hemos hecho en PubMed es el campo de Title, Abstract, Key, ¿no? ¿Qué te busca ahí? Título, resumen y palabra clave, ¿no? Y todo este término lo pasamos a términos de Scopus, ¿no? En términos de Scopus solamente es utilizar las palabras, unirlas con OR, con AND, con paréntesis, asteriscos y nada más.
Ya. Entonces, solamente ordeno los términos. Como habíamos indicado, yo quería que esté ectopic o extrauterina unido a pregnancy, ¿no? Y pregnancy puede ser plural o singular. Cierro el paréntesis y que todo me lo busque en el título, en el resumen y en las palabras claves. Lo mismo con salpingectomía, lo mismo con salpingostomía y lo mismo con fertilidad. Solamente es traducirlo, literal, es pasarlo al formato como lo busca Scopus. Y lo uno con ANT y lo coloco en Scopus. Y lo coloco en Scopus y me va a pasar 118 resultados y ya lo reviso. Y finalmente en Cielo. En Cielo buscamos en revistas latinoamericanas, ¿no? Hay diferentes revistas de Latinoamérica que están indexadas en Cielo, entonces no es necesario buscar en cada una de ellas. Y este es el enlace para siempre. Cuando nosotros vamos a Cielo, podemos colocarlo con una búsqueda simple, en paréntesis, unirlos con OR o unidos con AND. Todo depende de cómo están ordenados los paréntesis y nos va a arrojar los resultados, ¿no? Entonces acá lo que unió es leptospira y los grupos, serogrupos, los anticuerpos y Perú. Pero en la introducción en nuestro ejemplo es muy parecido a lo de Google Scholar, ¿no? Literal es creo que igual, pero en Cielo no te traduce o no te lee los asteriscos. Así que es lo mismo que Google Scholar, pero sin asterisco. Así que, como vamos a buscar en español, embarazo ectópico, embarazo uterino, comillas, salpingectomía, salpingostomía y fertilidad o fecundidad. Y esto lo uno con ANT. Lo recomendable es colocarlo ordenado, porque a veces también se confunde. Y ya, nos sale. Acá, bueno, nos salió creo que un resultado. No vamos a encontrar mucho tampoco. Y finalmente en Lilacs, podemos escoger o Lilacs o Cielo para buscar en las bases de datos latinoamericanas. Ambos podrían ser redundantes, así que mejor elegir una de ellas. Este es el enlace para Lilacs. Y acá tenemos la página, ¿no? Y acá hacemos clic en Advanced Research. Lo mismo, va a ser la misma manera Google Scholar, literal. Pero en Lilacs sí hay truncar, ¿no? Entonces por eso que es igualito a Google Scholar. Utilizamos la misma sintaxis en Google Scholar y la buscamos. Entonces, en resumen, para buscar en español, Cielo no acepta truncar, no acerca truncamientos, así que tal cual las palabras en comillas o sin comillas, pero sí con el resto de OR, AND y paréntesis se ordena. En Lilacs es igualito a Google Scholar, igualito porque ambos aceptan truncar, si en caso estoy utilizando truncar. Y en Scopus, utilizar title up key y todo el resto de palabras ordenarlas, ¿no? Ordenarlas, si se puede utilizar comillas y si se puede utilizar asteriscos. Ya. Y bueno, finalmente estos tres componentes los uno con AND y lo busco, ¿no? Acá ya me salió más resultados, ¿no? 3 resultados. Y ya. Mucha información. Esto más que todo es práctica. Literal es práctica. Literal todo es práctica. Entonces, ahorita, o bueno, aprovechen el fin de semana o mientras vayan haciendo, cuando vayan a buscar los artículos de sus preguntas, utilizar esta información de referencia y ustedes mismos hacer los ejercicios. Ah, mira, acá hago un ejercicio, lo hago, ¿no? Lo replico en las bases de datos que me enseñó la doctora, ¿no? O también ya voy haciendo de mis preguntas, cómo lo tengo que hacer. Ah, mira, acá puedo usar truncar, acá no, acá hay turquí. Ah, miren, cómo me parece esto, lo otro. No, es full práctica, literal, full práctica. Mientras ustedes practiquen y es ensayo y error, van a aprender mucho más, van a hacer las cosas un poco más rápido. Al inicio va a ser lento, va a ser todo nuevo, todos hemos aprendido de esa manera. Pero acá es lo más, creo que lo que más les va a servir a la hora que ustedes van a realizar sus preguntas para pasar a gestores de referencia sumamente rápido.
¿Hay alguna pregunta? Ya, no hay dudas. Entonces ahora vamos a pasar muy rápido con gestores de referencias, ¿no? Existe Zotero, existe Mendeley, existe EndNote, existen muchos más. Entonces lo más probable es que ustedes conozcan más. Vamos a hablar principalmente de Zotero, porque es lo que yo utilizo actualmente. Algunos que utilizan con Mendeley. Está muy bien, no hay nada en contra de Mendeley. También está muy bien, las dos son gratis. Y hay otras que son de paga, tratamos de evitar las de paga, porque no tenemos dinero. Así que si que hay opciones de manera gratuita, muchísimo mejor. Ya. Mis gestores de referencia, lo que yo tengo que, ¿para qué utilizo gestores de referencia? Más que todo porque voy a citar, ¿no? Entonces ustedes cuando van a hacer su protocolo, finalmente van a ver referencias, porque no todo va a aparecer de su mente, sino va a haber artículos previos porque van a encontrarlos de la anterior manera, en las cuales tienen que citar la información, ¿no? De citación, enlace corto que apunta a una referencia en la bibliografía, ¿no? Entonces hay una oración, ustedes la citan, ¿no? Y ya en la parte de referencias se coloca de manera extensa cuál es esa información o el artículo donde se ha citado, ¿no? De manera enumerada o alfabética. Ya. Es por eso que necesitamos. Hacerlo de manera manual es eterno. Hacerlo de manera manual muchas veces se confunde. Existen estos gestores de referencia para hacerlo de manera más rápida, con menos tiempo, y es por eso la necesidad de aprenderlo. Al inicio va a ser pesado, familiarizarse, al inicio no se va a entender, y quizás ustedes lo entiendan mucho más rápido porque vienen de la era digital, en comparación a yo que ya soy un dinosaurio. Entonces, lo más probable es que ustedes ya conozcan todo mucho más de esto y sepan más familiarizarlo. Entonces, la verdad, exploren los gestores de referencia. Hay muchas cosas más que van a encontrar dentro de ellos de lo que les voy a explicar hoy día. Y familiarícense, ¿no? Siempre al inicio, cuando aprendemos cosas nuevas, nos es difícil y seguimos haciendo lo de antes, cuando hoy existen herramientas más eficientes de hacer lo mismo de una manera más rápida y mejor. ¿Ya? Existen tipos de formatos de referencia. Ustedes lo más probable es que van a utilizar Vancouver, quizás algunas ocasiones APA, no es muy frecuente, pero lo más frecuente es que le van a pedir Vancouver. Cuando ya vayan a publicar a futuro, le van a pedir que sigan la sintaxis de cierta revista, etc. ¿Qué es Vancouver? Pero en un Vancouver como que personalizado y otras cosas más, ¿no? Entonces, eso nos ayuda los gestores, ¿no? Porque ellos ya tienen sus guardados de estilos y nosotros le decimos, ya quiero utilizar este estilo y ya. Es por eso que es muy útil, hasta yo estar buscando el estilo y yo pasarlo manual a ese estilo va a ser eterno, ¿no? Ya hay maneras sumamente sintetizadas, ya. Y listo, bueno, acá hay un poco de historia de Vancouver. Y como les había dicho, muchas revistas persisten teniendo su propio formato, ¿no? Entonces hay que siempre estar atentos a eso cuando ya vayan a publicar. Ahora en protocolo, Vancouver. Vancouver y no un Vancouver modificado les van a pedir. Los gestores, que son programas, ¿no? Para almacenar y organizar las referencias. Entonces ustedes buscan en los buscadores anteriores sus artículos y los mandan a las referencias. Ahorita vamos a ver. Los mandan a los gestores y ya están guardaditos ahí de manera ordenada. Funciones almacenan y administran y ustedes pueden decir, mira, aquí está guardado el artículo que me va a servir para citar tal cosa, ¿no? Ya, pues como ya está ahí, lo pueden utilizar para crear bibliografías, buscar y conseguir referencias y lo pueden compartir con el resto de ese equipo, ¿no?
Existen bastantes acá, ¿no? Bastantes, ¿no? Algunos son de paga, algunos no. Y los que más frecuentes son Zotero y por ahí está el Mendeley. Aquí está. Aquí está el Mendeley, ¿no? EndNote es de paga. Quizás conozcan investigadores que lo utilizan. Bueno, quieren pagar o sus instituciones cubren esto, ¿no? Pero es muy caro. Así que si hay opciones gratis, mejor, ¿no? Zotero no tiene la versión premium, pero tiene unos 100 megabytes de almacenamiento gratis. Entonces, si quieren más almacenamiento, Mendeley tiene mucho más. Entonces, hay gratuitos, ¿no? Pueden utilizar Mendeley, pueden utilizar Zotero. Ahí están todas las plataformas para utilizarlas. Notitas, hay extensiones tanto para Word como también para extraerlo de la misma Google o Firefox o otro buscador. Así que tener en cuenta eso para poder utilizarlo. Nos permite tener acceso a nuestra base de datos, incorporamos nuevas utilidades como los trabajos en entornos compartidos y otros ejemplos. Vamos a hablar un poco de Mendeley. En Mendeley, cuando hacemos clic a Mendeley, nos va a aparecer esta página. Tenemos que crear nuestra cuenta gratuita y nos va a ver recursos para poder descargarlo y de esta manera ya colocarlo en nuestro computador y utilizarlo, ¿no? ¿Para qué es Mendeley? Organiza nuestros documentos y colaboramos uniéndonos o creando unos grupos. Pueden haber bibliotecas compartidas, ¿no? Otra de las cosas más, acá es una pantallita, a la mano derecha están todas nuestras bibliotecas, ¿no? Entonces yo puedo agregar referencias y puedo ordenarlas. Yo quiero que esta referencia sea, no sé, de mi tesis, tengo que esta referencia sea el protocolo de la ABC, que esta referencia es, no sé, de otro artículo que estoy colaborando, ¿no? Esta otra referencia es, no sé, de mi actualización de ese tema porque me parece muy interesante. Ya. Entonces lo puedo ordenar. Se puede descargar tanto los PDFs y podemos ver los PDFs. Cuando hago clic a cada uno de ellos puedo ver la información completa porque se ha descargado todo el metadato, ¿no? Y se ha exportado, ¿no? Entonces acá veo el título, los autores, revistas, abstract, ¿no? Estructura de la biblioteca. La primera parte que les he dicho, las carpetas, acá todas las referencias ordenadas y acá la información de cada una de las referencias. Puedo yo descargar un artículo y pasarlo a mi Mendeley, ¿no? Si estoy abierto al programa de Mendeley, solamente uniéndolo y ya lo incluye, ¿no? Arrastrar y soltar el documento. Puedo agregar documentos, ¿no? Importar, ¿no? Desde otras bases de datos, Zotero, EndNote, en formato RIS. En formato RIS usualmente es el formato que tenemos para cuando descargamos los artículos de los anteriores buscadores. Podemos agregar también referencias de manera manual. Cuando estamos en Internet, nosotros podemos encontrar algún artículo y podemos seleccionar e importar las referencias a nuestra biblioteca. Usualmente tiene una extensión para Google. Instalamos esa extensión para Google en Mendeley y cada vez que nosotros busquemos, nos va a aparecer para colocar. Por ejemplo, acá en Zotero, ¿no? Porque yo no uso Mendeley. Pero ya, como ya tengo la extensión de Zotero, busco, no sé, cualquier artículo. Ya busco esta página web y ya me cambió la extensión, ¿no? Y puedo hacer clic y lo guarda Zotero en mi carpeta. La misma manera es en Mendeley. Entonces ahí va a aparecer una M y lo mismo, ¿no? Cualquier página o cualquier artículo que lo quiero importar de manera directa, le hago clic y ya se agrega a mi biblioteca y se sincroniza, ¿no? Hay que siempre sincronizarlo con nuestra nube para poder leerlo en cualquier lugar, ¿no? Como les había dicho, se puede agregar también PDFs para poder ya leer el PDF ahí de manera ordenada y yo poner notas, yo resaltar, agregar información, etcétera, ¿no? Acá están todas las tools adicionales en Word para poder hacer las referencias y otras más, ¿no? Entonces, cuando yo instalo en Word, ya en Word me aparece en una pestaña de referencias la parte de Mendeley y yo lo cito. Genero las citas, hago clic en insertar
busco el autor, el título, etcétera, ubico el artículo y hago clic en OK. Cuando clic en OK, le pido cuál va a ser la cita que quiero utilizar y ya, y se agrega. Y coloco insertar bibliografía y se agrega. Y fin, literal, eso es en resumen Mendeley. Y final Zotero. Zotero, de igual manera, tiene su página en el cual entro y tengo que crearme una cuenta y tengo que descargar el programa. Ahorita hay más versiones actuales, pero puedes descargar en Windows o también la extensión, ¿no? El Google Chrome Extension. Ya, de la misma manera, cuando ustedes descargan Zotero, lo descargan y aparece Zotero y pueden agregar su información. Primero es crear la cuenta. Hay que crear nuestra cuenta, una cuenta gratuita, y ya nos registramos. Nos aparecerá, creo que en el correo, y ya podemos activar nuestra cuenta, ¿no? Al lograr activarla, ya nosotros entramos en la biblioteca, sincronizamos nuestra cuenta, le ponemos OK y ya la vinculamos. Entonces, esa cuenta la puedo utilizar en mi tablet, la puedo utilizar en mi computadora, la puedo utilizar en mi celular, etc. Entonces, ya estoy en mi cuenta, ¿no? Y acá este es un simbolito para sincronizar. A la hora de estar acá, la misma manera, ¿no? Carpetas, contenido de los artículos y la información de cada uno de ellos. Biblioteca, carpeta de grupos, etiquetas, documentos y metadatos, notas y comentarios. Arriba puedo agregar documentos, ¿no? Acá hago clic en más, puedo agregar de manera manual. Acá puedo colocarle el código, el DUI, y ya me lo agrega, me lo busca. Puedo colocar notas, puedo adjuntar PDFs, puedo buscar, ¿no? De todas estas referencias, ubicar la que tiene tal autor, tal año, tal título. Y siempre sincronizar, ¿no? Mientras yo voy agregando, sincronizo esta biblioteca, ¿no? Mi extensión, como les había mostrado hace rato, ¿no? Me parece Z, dependiendo de en qué estoy, me va a cambiar de icono. Acá están todos los iconos y dependiendo de qué voy a querer yo exportar, me va a cambiar. Ya. Entonces lo mismo, hago clic a esto, acá era creo que es una página web, le agrego clic a esto, guardo en Zotero, le digo en qué carpeta guardarlo, hecho. A la hora de ponerle hecho, ya me agrega en este caso el PDF y todo, a mi biblioteca. Si quiero buscarnos acá Omicron, puedo guardar toda la carpeta de artículos y todo esto me lo va a guardar y le pongo OK, ¿no? Agregar referencias con código de identificación que les decía, puedo agregar el DUI y ya me agrega por default el artículo, si es que el DUI es el correcto. Barrera de complemento aparece en Word. Ya, entonces como ya instalé en el laptop el Zotero, pues en el Word ya también va a estar instalado, si no me equivoco, y va a aparecer Zotero. Zotero agrego, puedo agregar yo las citas, la bibliografía, insertar notas, refrescar, actualizar. Tengo que decirle cuál es la preferencia de documento que tengo que, el estilo de cita que voy a utilizar, Vancouver, OK, ¿no? Hago clic en OK. Y el documento que estoy redactando voy agregando las citas, ¿no? ¿Cómo agrego las citas? Add cita, me va a aparecer esta barra. Busco ahí el autor, el título, el año, etcétera. La información que me va a ser útil, me va a aparecer una lista y yo ubico el artículo. Selecciono el artículo. Cuando selecciono el artículo, ya me lo va a citar arriba en números. O sea, acá en números me va a aparecer citation, me va a aparecer el número 1, 2, 3, 4, o no sé, Zotero, etcétera. Y yo cuando ya le coloco agregar a bibliografía, ya me va a aparecer en orden bonito acá. ¿Ya? Entonces arriba ya aparece el número y acá aparece todo el listado de la bibliografía citado en Vancouver como yo quería. ¿Ya? ¿Qué gestor debemos elegir? En función de nuestras necesidades para ver cuál de ellos se adapta mejor a las mismas teniendo en cuenta lo que quieras. La compatibilidad con la base de datos, capacidad para organizar, espacio, capacidad para generar bibliografía, versatilidad, etc. Entonces cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Tienen que explorar cualquiera de las dos. Yo personalmente utilizo Zotero, pero es porque ya me he familiarizado con eso. Otros utilizan Mendeley. Y bueno, entonces ya saben que no todo se va a hacer de manera manual, sino lo podemos ordenar en gestores de referencia.
Mensajes para la casa. La búsqueda bibliográfica y el uso de gestores de referencia son pilares fundamentales en el proceso de investigación, ¿no? Esto les va a servir en todo. Cada investigador puede tener preferencias distintas según sus necesidades específicas. Tienen que aprovechar a practicar. Todo esto tienen que entrar a los gestores, tienen que entrar a los buscadores, armar sus estrategias. Y todo lo que les he dicho es, con respecto a los gestores, lo básico. Hay muchísimas cosas más de gestores para sacarle provecho, ¿no? Pero por lo menos para referenciar, ahí están las cositas que hemos aprendido. Y esta información cambia, evoluciona, entonces tenemos que estar al tanto de las novedades para mejorar nuestro proceso de investigación. Gracias. ¿Hay alguna pregunta?